Bienvenidos a Y Ahora Qué, en un programa que creo que es pues de los más importantes y que queremos establecer algunas cosas muy claras, porque siempre en todos los temas que se abordan, en todos los problemas y las crisis del país, siempre se dice, no, el problema es Estado de Derecho. Vamos a tratar de desmenuzar qué es eso de Estado de Derecho, vamos a tratar de terminar diciendo dónde están problemas muy concretos y qué podríamos empezar a hacer para resolverlo. Me da mucho gusto tenerlos a todos aquí. ¿Cómo están? Ministro, quiero empezar con usted para que nos explique qué es eso de Estado de Derecho, qué tanto, es decir, qué ocupa el Estado de Derecho. No, ministro. Gracias en primer lugar por la invitación y el gusto de estar con todos nuestros amigos aquí. A ver, el artículo que yo puse en este libro lo que trata de decir es que Estado de Derecho es un concepto muy complejo. Es complejo porque tiene una historia muy variada. Hay un Estado de Derecho para los ingleses en el siglo XVII, para los franceses en el XVIII, para los alemanes en el XIX, en el consenso de Washington a finales del siglo pasado otro. Entonces, no hablamos todos de lo mismo cuando hablamos de Estado de Derecho y ahí empiezan los problemas. Unos los quieren para tener un orden, otros para celebrar contratos, otros para someter al poder político, otros para someter al poder económico. En fin, hay cosas muy diferenciadas. Y desde ahí me parece que empiezan los problemas porque dos personas podrían decir, yo estoy de acuerdo en que hay Estado de Derecho, yo también, y después de eso empiezan todas las diferencias y esto me parece que la operación del orden jurídico cuando trata de aterrizar ese concepto de Estado de Derecho empieza a entrar en una gran cantidad de problemas. Unos privilegiarán derechos de las personas, otros privilegiarán elecciones o democracia. En fin, desde ahí me parece que hay un problema bien complejo que valdría la pena, y justo creo que es una de las posibilidades de este programa, de tratar entre todos nosotros de ir afinando esto. Es decir, que, si entiendo bien, en el debate público confundimos el Estado de Derecho o hay posiciones tan encontradas que una cosa sería y otra no. Exactamente, y como todos estamos hablando con la misma denominación, si yo le preguntara a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo que hay Estado de Derecho? Por supuesto, yo creo que la respuesta es 100%. Ya después decirle, ¿y qué entiende usted por Estado de Derecho? ¿O qué le gustaría que pasara? ¿O qué cree que pasaría si hubiera Estado de Derecho? Me parece que se empieza esto a diversificar. Entonces, las izquierdas, las derechas, para seguir con categorías tradicionales, siguen creyendo que están hablando de lo mismo cuando están hablando de cosas de verdad bien diferentes. Y ahí me parece que hay un problema de implementación. Sergio. ¿Dónde deberíamos empezar para por lo menos definir qué sigue hoy en el siglo XXI, en este momento, frente al 2018 y lo que nos falta? ¿Dónde podríamos empezar? ¿Qué es esto? Yo añadiría que en la literatura nacional, además, el Estado de Derecho se concibe como una categoría ontológica. ¿Estás o no estás en el Estado de Derecho? ¿Sí? Sí. O un problema cultural. En realidad estamos hablando de un problema de construcción, de diseño, de operación de las instituciones y de las interacciones entre las instituciones y las personas en un contexto de enorme desigualdad. Todos estos son factores que inciden. ¿Cómo lo podemos retomar? Bien por los fines, gobierno de las leyes, seguridad, orden, derechos humanos, complicado, o más bien como lo aborda el libro, a través de un conjunto de instituciones, ¿sí? Procuración de justicia, federalismo, poder judicial, administración pública. Yo creo que es mucho más fácil empezar a desgajar la naranja y empezar a entender las diferentes aristas si vamos analizando las diferentes instituciones y cómo tendrían que converger en un cierto punto en términos de su operación y de sus resultados. En términos de instituciones, dices. En términos de instituciones. Las policías, las procuradurías, los poderes judiciales, la administración pública y el gran diseño de división de poderes que implica los poderes tradicionales, los órganos constitucionales autónomos y el federalismo. Es decir,
la distribución de poderes entre federación, estados y municipios. Este es el entramado. Si eso sucede, déjame preguntar, abogada, empecemos, porque yo creo que la gente que nos escucha y que nos ve hoy diría, no, el Estado de Derecho debe estar en los tribunales, con los jueces. Algunos tienen toga, otros no, pero todos se sientan que parece que está ahí. Una rápida radiografía del Poder Judicial, de los jueces, de lo que pasa todos los días, de esos señores que están ahí, que tienen secretarios que son los que firman y atienden a veces, de los que van, que ahora tienen que atender juicios orales. ¿Dónde está ahí? Pues mira, es lo que le llamamos la justicia cotidiana, ¿no? La que todos los seres humanos que tienen algún día alguna relación con un juicio tienen que llegar a un juzgado y lo que reciben de parte de ese juzgado. Yo te puedo decir que tengo un juicio que tiene 25 años y no lo puedo ejecutar por la cantidad de... 25 años. 25 años de las marañas que se han hecho y todas las... tengo desde el 2005 una sentencia favorable y 2018 no lo he podido ejecutar. Y no he dejado un día. Me río, pero quisiera llorar. Es de llorar, sí. Es de reír y de llorar. Así es. Mira, el tema del Poder Judicial es muy grave. Primero, de acuerdo a los índices internacionales, tendríamos que tener alrededor de 17 jueces por cada 100,000 habitantes. México tiene 4, Costa Rica tiene 27. O sea, tenemos un índice bajísimo. Entonces, no se dan abasto. Entonces, empezamos porque no hay manera de que un juez conozca todos los asuntos que llegan a su juzgado. No hay manera. No sé cuántos le llegan, pero más de 1,000 sí al año. Muchos más. Ni que los atienda, ni que los vea. No hay manera. No hay manera. Materialmente no hay manera. Se auxilia de dos secretarios. Y entonces ellos son los que están juzgando, pero además se auxilian de otros, proyectistas, funcionarios. Y entonces ahí es donde la justicia se está llevando a cabo, ¿no? Es justo ahí, en estos funcionarios de tercer nivel, son los que están resolviendo. El juez realmente firma. Por otro lado, la carrera judicial está muy acotada. Nombran muchos jueces por amiguismo, por recomendaciones, y entonces son gente que llega al Poder Judicial sin ninguna preparación. Pero me extraña estos números, digamos, aquí cuando hablamos de seguridad también vemos el problema de números, etcétera. ¿Cuándo se nos olvidó invertir en tener, en vez de 4, 17 o 22? Es decir, ¿cuándo se nos olvidó que era importante tener jueces que atiendan a los ciudadanos todos los días y que den esos servicios? Es decir, ¿cuándo se nos olvidó que todo esto requiere recursos, preparación, carrera, ¿no? Creo que mucha de la acción o lo que ha sucedido en los últimos años es que se pretende arreglar todo con cambio normativo sin trabajar en las infraestructuras de coordinación, de información y de capacitación de los funcionarios que es requerida, ¿no? El federalismo es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? No podemos decir que el sistema federal estaba funcionando de manera correcta, ¿no? Justamente lo que estamos enfrentando es un problema de eficacia muy complicado. ¿Es mejor en algunos estados que en lo federal o esto recorre, digamos, qué tan...? Siempre hay un problema de ineficacia general en los tramos de facultades, tanto de la federación como de los estados, para que finalmente lleguen, porque finalmente el receptor de las facultades de todos los órganos del estado es el ciudadano. Y si hay tramos de competencia rotos, el ciudadano finalmente no recibe los servicios, no puede hacer los trámites, no realiza, y eso genera unos problemas complejos. Ahora, en un estado tan complejo como el nuestro, requerimos unos sistemas muy sofisticados, tanto de información como de coordinación, como normativos para que esto funcione. Entonces tienes dos alternativas, o jalas y centralizas o fortaleces los sistemas. Entonces yo creo que en los últimos años se ha tomado la opción de centralizar. La pregunta es si esta opción que hemos tomado a través de leyes generales, a través de crecer el artículo 73 con facultades para el Congreso de la Unión, es un sistema que realmente está funcionando más o mejor que el sistema de centralización. O nos ha complicado más. Es decir, perdón, Sergio, nada más porque me lo decías, ministro, el otro día que fui a platicar a la oficina. La opción ha sido centralizar
pero también en el libro, híjole, no sé si esa es la opción, porque habría que revisarlo todo de manera integral, ¿no? Es decir, esta idea de centralizar parece más una ocurrencia hoy, que nos complica más la vida. Yo creo que sí. Lo que decía Raúl es cierto. Si uno ve el artículo 73, empezó con una fracción 29, le fueron poniendo una letra A, se terminaron, llegaron a la Z. No, esto no es chiste, tuvieron que inventar la 30 y después la 30 correrla a la 31 y ahí vamos a seguir corriendo. Entonces, ahí te das cuenta y una parte muy importante de esa carga ha sido centralizando a través de leyes generales. Entonces, si hoy preguntas sobre materias que parecieran tener la misma naturaleza, que son las de seguridad, hay diferencias bien importantes entre trata, secuestro y delincuencia organizada, por poner 3 casos. Tú dirías, bueno, cuando la Federación se quedó con esas 3 competencias completas, debe manejarlas de forma semejante. Y no. En la Corte hemos tenido una cantidad importantísima de asuntos donde estamos de verdad en acciones milimétricas diferenciando qué se hace en 3 cosas que parecieran tener una naturaleza, una función semejante de combate a ciertas formas muy peligrosas, muy dañinas de delincuencia, y no tienen ni siquiera en esa ordenación. Porque el secuestro, digamos, lo puede tratar la Procuraduría de la Ciudad de México, sí, la Fiscalía de Jalisco o la Procuraduría General de la República. Sí, y ya nadie entiende quién le tiene que llegar y con qué reglas. Claro, y en alguna materia, yo Federación, legislo, en otras yo legislo una parte y tú otra parte, en otras tú haces las reglas operativas, en otras yo hago las reglas operativas, de ese nivel de diferenciación. Entonces, cuando quieres operar con eso a nivel solamente de Procuraduría, la situación es extraordinariamente complicada. 25 años en algún juicio. Exactamente. Sergio. Vamos a ponerlo muy concreto. Ajá. Si yo quiero denunciar un secuestro, ¿con quién voy? ¿Con la policía municipal, con la policía estatal, con la policía judicial? Digamos, la unidad antisecuestros estatal, con la Policía Federal o con la Procuraduría General de la República. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el ciudadano, y esto lo podríamos... En términos reales voy con cualquiera, ¿no? Podría ir con cualquiera. Podría ir con cualquiera. A ver. Pero yo no sé quién hace qué, con qué presupuesto. 2 ejemplos. Vamos a tomar las 3 instituciones. Policías, procuradurías, judiciales. En realidad hablamos del Poder Judicial, deberíamos hablar de 33 poderes judiciales, de 33 procuradurías, de 33 sistemas de policía, y en policía es todavía más complejo porque alcanza el poder municipal. Un dato, el Poder Judicial Federal, números gruesos, tiene 47, 48 mil millones de pesos de presupuesto. Todos los poderes judiciales de las entidades federativas, es decir, los otros 32, andan en los 27 mil, 28 mil, menos de la mitad. Todos. Nos sorprende que la justicia cotidiana tenga un problema cuando la distribución competencial es como la describió el ministro Cosío, pero cuando además los recursos para desarrollar esta justicia cercana al ciudadano son menos de la mitad que el Poder Judicial Federal. Y así nos podríamos ir. En todos. Voy a hacer una pausa porque quiero que este problema competencial que conocemos muy bien en seguridad, ¿cómo funciona este problema de lo federal contra lo local en otros asuntos? En lo laboral, en lo comercial, en lo empresarial, todo eso. Ahora que regresemos, primera pausa, estamos hablando de Estado de Derecho. Es y ahora qué. Aprender a tocar un instrumento musical incrementa la capacidad de memoria en un 70%. Milenio Tech, con Fernando Santillanes. Martes, 18:45 horas, por Milenio Televisión.
Terminamos el bloque pasado hablando del problema de competencias y quería yo, en seguridad, quería hablar del problema de competencias en otros temas. Pero a lo mejor de ahí nos podemos ir a también pues, la calidad de las normas en todas partes, ¿no? La calidad de las leyes. Decía bien Sergio ahorita en el corte, decía, todo el mundo dice que se aplique la ley. Híjole, ¿no? La calidad de la ley. Pero primero, esto problema de competencias y de a quién le toca pasa en muchas otras materias. Sí, pasa en muchas materias. Por ejemplo, en materia hay concurrencia de incompetencias en materia mercantil. Tú puedes demandar un asunto en materia mercantil ante el juez local o ante el juez federal. No les gusta, a los jueces federales no les gusta, pero lo tienen que admitir, no tienen alternativa, porque es una materia federal. En materia laboral es por materias, hidrocarburos, etcétera, son materias federales y las universidades públicas son materias federales. Entonces van a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ahora serán juzgados de los... Sí, es que pasa, porque eso todavía no sucede. Porque en eso estamos, y ya hay una demanda, por cierto, de la barra mexicana, porque no se ha legislado. Bien. Y está subyúdice. Pero, y las otras son materias locales. Pero entonces, ahí sí es muy claro, en materia laboral me parece que no hay mayor duda porque la propia Constitución define claramente cuál es la materia federal y cuál es la local. Pero nosotros sí nos topamos con cuestión de concurrencia, de competencias. Por ejemplo, tengo una demanda presentada de una pérdida de patria potestad ante un juez oral. La pérdida de patria potestad se debe a que nunca ha pagado pensión alimenticia al señor. Y entonces yo demando que también se le requiera de pago de pensión. Y me dice la juez, no, perdón, yo no soy competente. Yo nomás veo pérdida de patria potestad. Entonces te vas otra ventanilla al juzgado familiar, porque este es oral, al juzgado familiar en un ordinario a demandar la pensión alimenticia. Digo, pero estamos hablando del interés superior de la infancia. ¿Cómo me separas? ¿Cómo victimizas más a la...? Eso dice la norma, ¿no? O sea, volvemos a esto, hablemos un rato de eso. Eso dice la norma. Es correcto. La juez está diciendo, perdón, yo aquí tengo una ley que me dice que eso no me toca a mí, tiene que ir para ahí. Tenemos un problema de calidad de normas en todas partes, ¿no? Tenemos un problema de calidad de normas y tenemos un problema de dinámica de normas, de transformación de normas. Yo creo que el sistema, por ejemplo, acusatorio es un ejemplo de ello, ¿no? Inicia con un sistema que se iba a implementar procesalmente en cada uno de los estados. Cada uno de los estados iba a modificar sus propios códigos. Se dan o nos percatamos que eso no va a suceder en tiempo y entonces se hace una reforma nueva a la Constitución para centralizar y emitir el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y sin embargo se dejaron todas las instituciones locales que estaban para coordinar, para implementar, para esto, y se olvidaron. Y nada más se implementa el Código Nacional, dejando a los estados, en el último reporte de evolución, ninguno pasa el 60% en la implementación del código del sistema acusatorio. Y eso, además, si le juntamos seguridad, que tiene otro mecanismo de distribución, ¿no? Porque aquí nacionalizamos, federalizamos y queremos que todo se aplique operativamente por los estados. Pero en los policías cada uno tiene sus regulaciones. Y no solamente la regulación operativa de las policías, las regulaciones laborales de los policías, por ejemplo. Y de los MP seguramente. Y de los MSPs y todo. Entonces, además, cada una de las materias tiene condiciones distintas de aplicación. Entonces es muy complicado. Mi impresión es que en los últimos 20 años hemos, hasta un poco más, 1996 me gusta ponerlo, porque es la primera vez que se reconoce delincuencia organizada en la Constitución, por ejemplo. Y entonces es como que nos damos cuenta de un fenómeno que está ahí, y entonces empieza a ser todo reactivo para atacar el fenómeno en lugar de planear de manera mucho más coordinada la emisión de las leyes. ¿Cómo empezamos a esto que usted plantea en el libro de lo que estamos hablando? ¿Cómo empezamos a revisar todas las normas? ¿Por dónde se abre este caso? Y ahora sí, ¿y ahora qué? Sí, ¿y ahora si qué? Tenemos este laberinto, ¿no? ¿Y ahora qué? No, esto que decía Sergio y que estamos retomando es muy importante. A ver, yo creo que es muy importante que se entienda cómo está construido en términos generales el derecho. Es un sistema de normas jerarquizadas. Las superiores son más generales, las inferiores son más individualizadas. La Constitución dice cosas muy generales, todos tendrán derecho. Las últimas es un testamento donde digo yo les dejo a tales y cuales personas, esto es bien. Entonces, esta es la idea. Y algo que decía Claudio es cierto, no hay una ley sola que regule una sola materia. Entonces, el Código Civil dice cosas
El Código de Procedimientos Civiles tiene que estar en consonancia con esto. Si hay una ley de relaciones familiares, la ley del registro civil empieza a ser como subconjuntos de normas. Si uno no tiene la capacidad de percibir esto como un sistema y como subsistemas, entonces simplemente va aventando cosas, así lo pongo. Que es donde estamos hoy. Que es donde estamos hoy. Alguien viene y dice, es muy importante el tema de los feminicidios. Desde luego que es muy importante, pero hay que hacerlo bien para que esa función que uno quiere lograr de castigar, de prevenir, quede bien, porque simplemente se dice, pues pongamos feminicidio. ¿Qué ha pasado? La Corte ha tenido que declarar en 2 ocasiones la inconstitucionalidad de esas normas porque están mal redactadas las normas. Entonces, la gente puede tener buenas intenciones o intenciones perversas, porque luego uno se percata que se construyeron ciertas normas para que no pasen ciertas cosas. Eso también es bien interesante, bien interesante. Exacto. Sí, hay lobismo, en fin, hay una serie de cosas que también vale la pena explorar, porque hay de los 2 tiros. Unos son de ignorancia y otros son de perversidad, pero se va dando uno cuenta que las legislaciones... Entonces, al final del día, aquello para lo que se dice que va a servir la norma no está puesto, o está mal construido, o es contradictorio, o es inconstitucional, y eso no va a suceder en el mundo. Eso es interesante, Sergio. Exploremos uno. Este laberinto no es gratuito. Déjenme tener mala fe. No es gratuito. Es decir, alguien se beneficia de esto. Lo que no puede ejecutar hace 25 años, no diremos aquí quién es el que no quiere ejecutar, pero alguien se beneficia de que un juicio tarde 25 años en ejecutarse. Es decir, sí parece haber una intención en armar este laberinto que no soluciona nada. Sí, ¿no? hay 3 condiciones. Primero, yo digo que en este país tenemos un fetichismo por la ley. O sea, cuando tenemos un problema, el que sea cómo lo resolvemos, ¿sí? Con leyes. Tenemos un problema de obesidad infantil, la ley para prevenir la obesidad infantil. Tenemos un problema de... ¿Violencia contra las mujeres? Ley de violencia contra las mujeres, ¿no? Y esas leyes normalmente están muy mal hechas, segundo problema, porque nuestros congresos no tienen capacidades institucionales para diseñar buenas leyes. ¿Para qué quiero la ley? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación? Hay metodologías muy desarrolladas para hacer esto, ¿sí? Que en el Congreso mexicano no se aplican ni por equivocación. Y no quiero imaginar en algunos congresos locales. O sea, ahí peor. Tercero, la dinámica. Voy a tomar el ejemplo de la materia electoral. ¿Por qué hoy el INE y el Tribunal Electoral, más allá de lo que hagan bien o mal, se enredan? Bueno, porque la legislación electoral es tan compleja, tan barroca, ha cambiado tanto. Llevamos 6 reformas, ¿sí? Yo digo, al INE le dijeron, aquí está un globo, te lo voy a inflar, ¿sí? Te lo voy a poner entre 11 personas que se odian, ¿sí? Para llevarlo a buen puesto. Le voy a poner chayoteras y nopales en el campo. Con la legislación que existe, no hay manera. Es decir, cada decisión del INE va a ser cuestionada en un tribunal. Y veremos el tribunal que decide, porque podría decidir cualquier cosa. Porque la ley... Con ley. Porque las leyes son tan complejas, tan desarticuladas, quieren regular todo y luego no regulan nada, ¿no? Y ahí es donde voy a tu punto. No es casual, es decir, las leyes mal hechas, las leyes ambiguas o las leyes capturadas producen esos resultados. Por eso yo digo que esta idea de que el Estado de Derecho es igual a cumplir la ley, para poderlo hacer, primero tendríamos que tener leyes que sean cumplibles. Y si uno analiza la calidad de la legislación nacional y estatal, encontraremos que hay innumerables normas que no son normas, son o buenos deseos o deseos simplemente incumplibles por los costos de cumplimiento que tienen. Para empezar a construir un mejor Estado de Derecho tendríamos que empezar por construir y dotar a los congresos de capacidades institucionales para que hicieran bien su trabajo. Mala calidad de las normas y problema con los operadores. Ya algo hablabas tú de esto, tú nos dabas unos números, Claudia, pero no, es decir, también un problema de calidad en los operadores, en todos. Y de no definir bien a bien cuál es el mejor operador para cumplir la función, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones. Los municipios
pretendemos a veces descentralizar las cosas, las licencias de construcción, ¿y qué pasa cuando se lo ponemos al municipio? Empieza la corrupción dentro del municipio. Entonces queremos controlar, no hay rendición de cuentas, etc. O es peor, ¿no? Le damos al municipio y al Estado que den el mismo permiso y lo revisan diferente, ¿no? Y son dos. Pasa todos los días, son dos estándares diferentes, sí. ¿no? Entonces, oye, pero si yo ya pasé, ¿dónde tengo que tener el extinguidor según el municipio? Y llega el verificador estatal y dice, no, nosotros creemos que tiene que venir 20 centímetros más arriba. ¿A quién le haces caso? ¿A quién le haces caso, no? Esa es una, y la otra, hablábamos de las leyes generales. Las leyes generales no hacen todas lo mismo. Hay leyes generales que distribuyen la facultad, hay otras que coordinan, hay otras que establecen bases. En algunos casos, el propio Congreso ha emitido una ley general y al mismo tiempo una ley federal. Esto significa, a veces se duplican en los estados, a veces toda la legislación está en la federación. Entonces, es muy complicado y a veces los estados se van con la finta y duplican. Y entonces la Corte tiene que intervenir, declarar inconstitucional y ordenar. Entonces es un proceso muy complicado como están las cosas porque no tiene una planeación inicial, no tiene un diseño claro. Para alguien que está en los tribunales, y no sé si hay números y a lo mejor no los hay, pero debe ser mucho más caro acudir a la justicia en ese sentido en México que en otras partes del mundo, ¿no? Por todo lo que se tiene que hacer, por 25 años de proceso o por 7 años de proceso, por la cantidad de papeleo, por la cantidad de tribunales, ¿no? Además, sí, se eleva el costo, digamos, de poder acudir a la justicia, que debería ser un acto normal, ¿no? Sí, tiene un costo enorme, y a pesar de que la justicia es gratuita, entre comillas, tienes que pagar todas las copias a un alto precio para mucha gente que no tiene. Hay sistemas ya de tener una tarjeta con la que pagas tus copias certificadas, que son necesarias, pero en fin, sí genera un costo, porque además tantos años de juicio, no hay manera de que se compense la pérdida, ¿no? El esfuerzo de las personas, sí, claro, trabaja muchísima gente que en realidad no es eficiente, pero además tenemos un problema muy grave, hay corrupción en los juzgados, en todos los niveles, pero además hay una judicatura hecha por los pares, una judicatura local. Yo litigo en varios estados de la República, digamos, los que están cerquita, ¿no? De la Ciudad de México. Sí, Ciudad de México, Estado de México, sí. Morelos, Querétaro, y alguna vez tengo algunos asuntos en Mérida, Yucatán. Y el tema se repiten todos, ¿no? Hay unos más eficientes, como por ejemplo el esquema de Querétaro, de los boletines judiciales, etcétera. Pero nada más, realmente tienes los mismos problemas que se repiten. ¿Por qué? Porque no se dan abasto, porque no tienen personal capacitado, porque no hay quien castigue a un juez que actúa mal, porque ellos mismos se están protegiendo. Me explico, si tú no sacas la judicatura, y eso no sé, el ministro nos sabrá decir cuál es su punto de vista quizá, pero a mí me parece que la judicatura hecha por los pares no va a juzgar a ningún juez. ¿Y hasta qué momento la judicatura puede decir si el juez actuó mal o es criterio jurídico del juez? Porque hay una línea muy delgadita entre un actuar indebido a un criterio malentendido, un criterio... Y las estadísticas dicen, voy a hacer un corte, pero que nos hable de esto el ministro Cosío, que creo que todos sabemos, y quienes se dedican más, que hay un problema de corrupción en muchísimas partes del Poder Judicial. Y no vemos a muchos jueces ni sancionados, ni... No, y los auxiliares de la justicia. A menos que eso no sea cierto, ¿no? A lo mejor, ahorita hablamos de cómo supervisamos a nuestro Poder Judicial. Pausa, de eso vamos a hablar cuando volvamos. Estamos en ¿Y ahora qué? Milenio Tech con Fernando Santillanes. Martes, 18:45 horas, por Milenio Televisión. ¿Para qué votar? Para tener a nuestro próximo presidente de la República. Lo que a mí me hace sentir votar es buena ciudadana y que estoy contribuyendo
para el presidente, para elegir mejor al próximo presidente, ya que si nosotros elegimos bien al presidente, pues puede ser que ese presidente tenga mejores opciones para mejorar a México. Pues estoy ejerciendo mi derecho y aparte pues estoy eligiendo al próximo presidente. Sé que con mi voto voy a contribuir, igual y el presidente o la próxima presidenta que yo vaya a elegir no es quien vaya a quedar, pero es como la satisfacción de decir voy a votar por la persona que a mí me parezca mejor para presidente de la República. Lo que yo espero en las próximas elecciones del 1 de julio del 2018 es que muchos mexicanos votemos por el que nosotros consideremos que sea el mejor, porque eso pues le va a dar otro rumbo a nuestro país. Hablábamos de la operación, hablábamos de la calidad de la operación, y parte de la operación son los jueces. Y hemos construido esto que llamamos consejos de la judicatura, que se supone supervisan a los jueces. Pero todos son amigos de los jueces que están en el Consejo de la Judicatura. ¿Ha funcionado bien ese esquema? ¿Tendríamos que repensar ese esquema con lo que hemos visto? Sí, a ver, los consejos de la Judicatura entraron en 94, en aquella gran reforma que promovió el presidente Zedillo, que yo creo que es una reforma en general muy buena, muy completa, pero la verdad es que sí, los consejos de la Judicatura no han funcionado, lo estoy hablando en general, del todo bien. ¿Por qué? Porque al final del día tienen muchas tareas. Algunas de estas tareas parecieran entrometerse con la disciplina judicial, otras, lo decía muy bien Claudia, no sabes si se está metiendo en tema de facultades, los niveles de sanción son bajos, no se ha subido los estándares también para saber a quiénes estamos nombrando jueces, y algo muy importante, una vez que los nombramos jueces los estemos capacitando periódica y constantemente de acuerdo con todo lo que se va moviendo el orden jurídico. Entonces yo sí creo que los consejos no han sido, con toda franqueza en general, esa solución tan importante que nos imaginamos en el 94. Sergio, quiero empezar a que planteemos algunas soluciones. Si a ti te llamara quien gane la presidencia de México, en el 3 de julio, te llama y te dice, dame 4 o 5 cosas, dame una, donde yo pueda empezar para arreglar, ¿no? Va a decir, oye, Sergio, te vi en el programa ese, no sé qué. A ver, ¿por dónde empiezo? Dame 2. Según tu experiencia, los años que llevas viendo esto, dame 2 o 3 cosas que tendría que empezar a hacer. Sí, a ver, primero, hagamos una inversión en mejorar las capacidades institucionales del conjunto de instituciones responsables de crear, aplicar el derecho. Soy muy preciso. Hagamos una inversión importante en capacidades de los congresos, en capacidades... ¿Para que legislen mejor? Para que legislen mejor, de las policías, de las procuradurías, de los jueces. Solución compleja porque va aparejada la segunda. ¿Qué modelo queremos? ¿Sí? Repensemos este viejo debate federalismo-centralismo. ¿Sí? En las condiciones de este país en el siglo XXI, ¿a dónde queremos apostar? ¿A un modelo centralizado o a un modelo descentralizado? Tienen implicaciones muy distintas uno y otro. Yo creo que no hay una solución perfecta, pero hay que tener una definición clara. ¿A dónde vamos a invertir? En las capacidades de los poderes judiciales estatales, con un modelo que desde la Constitución se puede diseñar, o vamos de plano a centralizar, ¿sí? Y nos vamos a un modelo único. Entonces, a ver, sí. Lo primero es, haz la inversión, ¿sí?, para elevar la calidad de todos estos, pero esa inversión tiene que decidir antes entre lo federal y lo local. Te di una. A ti te habla el día 4 y dice, ya Sergio me metió en un problema porque ya conseguí la lana, te va a decir el que ganó o la que ganó, porque hay una candidata, pero me dijo de lo federal y lo local. ¿Cómo lo pensamos? A ver, pareciera que es muy fácil decir centralicemos y es una condición mejor
que la descentralización porque es más fácil de controlar. Es como la solución más simple. Sin embargo, me parece que la centralización tiene un déficit que es muy importante y que es que justamente les quitas la decisión a las localidades de ciertas cosas que les son relevantes. Entonces, la centralización tiene un déficit democrático importante. Y las cosas en el centro no se deciden igual que las cosas en cada una de las localidades. Entonces, eso genera una problemática importante. Si vamos a mantener la descentralización, lo que sí es cierto es que entonces lo que necesitamos es información, coordinación y planeación. De otro modo, las condiciones descentralizadas no van a funcionar. Entonces, pareciera que... Con alguna presión, ¿qué es eso? Información, por ejemplo. ¿A qué te refieres con eso? Sistemas de información, bases de datos, recuperación de información. Los funcionarios tienen no solamente que operar, sino registrar cómo operan y que esa operación tenga una metodología homogénea, ¿no? Porque de otro modo, imagínate el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo podemos hacer una política nacional de salud si no sabemos qué pasa con las enfermedades de cada sujeto que entra, por ejemplo? Yo, nada más una notita. Sí, claro. Hoy, cuando bajan los recursos federales a diferentes materias y tú les preguntas, esto es una pregunta empírica que ya hemos hecho en el CIDE, tú les preguntas, ¿cómo sabes si aplicaron el recurso para lo que tú se los diste? Lo que dicen, yo no sé, eso es bronca del Estado. Información, coordinación. Coordinación, que son mecanismos que, en lugar de centralizar, lo que hacen es establecen condiciones de operación homogéneas en cada uno. ¿Y cómo lo hago? Con incentivos. Yo te doy dinero, yo te doy capacitación, pero tú operas de tal o cual manera. Y entonces yo puedo ir previendo cómo se van a ir desarrollando las competencias. Y de nuevo la planeación, que pareciera que es, en lugar de ser reactivo, yo necesito ver hacia el futuro y tener condiciones, porque las planeaciones además surgen en las localidades y se van ajustando a las planeaciones hasta el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Pero tú no tienes duda que es el sistema, el sistema federalista, el que puede dar mejores resultados en algún plazo si lo hacemos bien. Y yo me parece que sí, lo que pasa es que es a un más largo plazo que la centralización, o pareciera por lo menos aparentemente. Y segundo, pues si no le estaríamos haciendo un fraude a la propia Constitución, que claramente nos dice que somos. Pero no decíamos que un poco se lo hemos estado haciendo. Exacto. No, es algo que el ministro siempre dice. Le hemos estado haciendo un poco ya el fraude de la Constitución con estas leyes generales. Las nuevas leyes generales, en mi opinión, rompen con el pacto federal fundamental. Es correcto. O sea, a través de un artilugio constitucional, ¿sí?, empezamos a construir leyes nacionales que, si no me equivoco, no estaban previstas en ninguna parte de la Constitución. ¿Sí? Y curiosamente los estados no dijeron nada. Y al contrario, hasta que llega un estado que lo diga un día, como siempre pasa. El 5 de julio te va a hablar a ti, el ganador o la ganadora. Si no, vamos a hablar a la gente de la barra, a la gente que sí está ahí en los tribunales, etcétera, y te va a preguntar, ¿por dónde empiezo ahí? En eso de ir a los juzgados y de ir a los tribunales, ¿cómo arranco? Por favor, dime, Claudia. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con los que litigamos, con los abogados, con quienes estamos todos los días en este rollo. Necesitamos urgentemente una colegiación o una certificación de los abogados. Es un tema fundamental. Porque hay abogados muy malos y hay abogados muy corruptos. Entonces, es un binomio, ¿no? O sea, una cosa no sucede si la otra no está. Entonces, tenemos que mejorar y tener una ética... Qué bueno que lo mencionas. ...brutal en los abogados. Yo algún día le quería proponer al ministro Cosío que en mi garage... podríamos hacer una escuela de Derecho, ¿no? Sí, no, bueno. Le regalan a todo el mundo esa certificación. Y le ponemos un nombre elegante. Un nombre súper elegante. Francés a lo mejor, ministro, nos vamos a hacer ricos. Me encanta que digas eso. Tú le dirías, pues empecemos por formar a los abogados como los debemos hacer, por tener ciertos estándares. Exactamente, por exigirnos nosotros mismos una excelencia, ¿no? Y el código de ética de la barra, que voy a hacer el comercial, es un código recientemente renovado, que tiene elementos fundamentales que deberíamos de seguir abogados barristas y no barristas, ¿no? Porque es el respeto hasta el propio
contraparte. Decías colegiemos, pero también certifiquemos. Mira, la colegiación a los doctores los certificamos, ¿no? ¿Por qué no? La colegiación no ha querido pasar, porque hay gente que le incomoda, esa es la verdad. Entonces, bueno, certifiquemos, no colegiemos. O sea, que no sea obligatoria la colegiación, que desde mi punto de vista debiera ser obligatoria como en la mayoría de los países lo es, como es en Estados Unidos, como es en España, como es en la mayoría de los países. Y eso te genera un estándar muy elevado de desempeño. Pero si no se va a hacer, porque no tenemos todavía la responsabilidad para hacerlo en esos términos, hagamos una certificación. La última palabra la va a tener el ministro. Le va a hablar el 7 de julio próximo, el ganador o ganadora. Dijo, pues ya oí a estos señores. Pero antes de eso hay algo que hacer. ¿Por cuál de estos empiezo? ¿Qué es lo más importante para que estas 3 cosas de verdad funcionen? Le va a preguntar. Le diría, oiga, hábleme el 1 de diciembre, que ya no voy a ser ministro, que voy a estar desempleado. Entonces, y a lo mejor lo ayudo. Y a lo mejor lo ayuda, porque ese día todavía tengo un conflicto de interés. Y nuestra clase y nuestra escuela. Eso lo vamos a ir a de nuestra escuela. Sí, se me han ocurrido Justiniano, Escuela de Derecho Justiniano. En el garage. En el garage. No, pero tomando la condición en términos totalmente hipotéticos, una vez dijo el presidente Azaña, referido al pueblo español, si los españoles nos calláramos un momento y habláramos solo de lo que sabemos, sería un enorme silencio que nos permitiría estudiar y aprender algunas cosas. Yo le diría un poco así, mire, vamos a callarnos un momento, vamos a pensar en el Estado de Derecho y empecemos por una condición bien delicada. El Estado de Derecho es una racionalidad bien compleja. ¿Por qué? Porque son normas que nos dicen que nos comportemos de una forma que a lo mejor no es la que nos gustaría comportarnos. A lo mejor a la gente le parece muy bien tirar la basura o molestar a los vecinos o molestar. Lo que le estamos diciendo con derecho es usted no puede hacer ciertas cosas que a lo mejor se le antojarían por razones de lo que sea. Entonces, ¿cómo se crea esa racionalidad? Sería, en primer lugar, decir esto. La estructura más grande del orden jurídico mexicano, ya se ha dicho aquí, es el sistema federal. Entonces, empecemos por pensar qué es lo que queremos hacer en esta relación que decían Sergio y Raúl. Creo que todos le entren en este debate, por eso le di la palabra ahorita, ¿sí? Que todos le entren. Todos le entren. Entonces, más descentralización, ¿y cómo? Segundo tema. ¿Eso es lo primero? Yo creo que es lo primero, porque es la estructura más grande. Yo creo que si uno quiere hacer cambios grandes, tiene que empezar por la estructura. Ajá. Y la estructura es decir, esto lo voy a hacer yo, esto lo va a hacer tú. Repensemos con esto y veamos esa. La segunda cuestión o la segunda categoría más grande para nosotros es división de poderes. Okay. Realmente, como está la división de poderes en esta forma, ¿está funcionando o no? Parece que las cosas van bien, pero un amigo de todos nosotros, José Roldán, ha estado trabajando bastante sobre el tema y ha visto cuestiones interesantes. Anteriormente era un secretario de Estado, 2 subsecretarios, un oficial mayor. Hoy, dentro de una secretaría hay un montón de comisiones, comités, institutos, titulares centros, de unidad. Titulares de unidad, todos con, dicen ellos, autonomía técnica de gestión y algunos presupuestales. ¿Cómo es posible que un secretario de lo que sea pueda generar acción de gobierno teniendo 60 comités, comisiones y todo? Suena padre, suena democrático, suena divertido. Sí, pero aquí lo que se trata es de una eficacia de gobierno. Hay que darle de comer a 125 millones de personas, hay que resolver necesidades de salud, o sea, se tiene que ver en términos de esas magnitudes. Yo creo que ese sería, de verdad, no perder mucho tiempo en el diagnóstico, está bastante bien diagnosticado, el SIDA ha hecho cosas muy buenas en ese sentido, otras instituciones, y de verdad empezar ahí. Luego, viene el proceso de las leyes que decíamos. Eso que ya pensamos, hay que redactarlo bien, con mucho cuidado, con buena prosa, no estas confusiones que nos ha pasado, que 11 ministros leyendo el mismo texto, y ustedes lo pueden ver en pleno en sesión pública, hemos llegado los 11, tratando de ser de buena fe, sobre todo en la materia electoral, a conclusiones radicales. Totalmente diferentes. 11. ¿Quién sabe qué idioma está escrito eso? Y luego la tercera es, ¿por qué una persona que trabaja en un cierto servicio público, el que sea, da igual, juez, burócrata, lo que sea, sale una nueva ley, ¿por qué esa persona adquiriría habilidades para hacer lo que la nueva ley le dice por el solo hecho que esa ley se publicó en el diario oficial? Yo eso nunca lo comprendí. A ver, otra vez, esa no la entendí. A ver, ¿cómo sale la ley en el diario oficial? ¿Sí? Yo soy el burócrata del día 1. Al otro día sale una nueva ley que dice, ahora este servicio hará, medirá, pesará, controlará, todo. Yo, sentado en mi silla, adquiero por un proceso mágico las habilidades que el diario oficial me impone para hacer. Nadie me capacita, nadie me enseña, nadie me... A lo mejor nadie me enseña el diario oficial. Pero es peor. Porque el mismo funcionario público tiene que rendir cuentas, ser transparente, tener una conducta íntegra de género,
ahorrar energía, sí, checar tarjeta a veces. A ver, yo soy director de un centro público de investigación. La cantidad de obligaciones de esas transversales, todas con una buena racionalidad, todas con una buena justificación, que tiene que hacer mi personal, al mismo tiempo que hace todo lo que tiene que hacer, es una misión imposible. Por eso digo que hay un problema de cumplimiento, porque no se puede cumplir. A ver, porque lo haces, dame, para antes de irme a corte, que lleguemos al final, ¿cuánto tiempo la gente que trabaja contigo o tú mismo de tu día tardas en cumplir todas esas obligaciones transversales? Me podría llevar 150% de mi tiempo. Corte, ahora regresamos. Voy a plantear una pregunta política porque estamos en elecciones. Ahora volvemos. Se vive un debate de candidatos a la presidencia desde el enigmático campo de las emociones. Por primera vez en la televisión mexicana, la neuropolítica aplicada a un grupo de votantes que nos revelará lo que cada candidato genera, más allá de lo que cada quien está dispuesto a reconocer. El pulso del debate, con Carlos Puch. Este domingo a las 22 horas. La semana con Ilana Sod. Domingos, 20 horas, por Milenio Televisión. ¿Se acuerda cuando quería ser presidenta? Sí. Usted que ya estuvo en un debate, ¿en qué no deben equivocarse? Hay que ser muy auténticos, hablar desde el corazón y con mucha inteligencia. ¿Algún consejo para Anaya en el debate? Él es como muy inteligente y muy articulado, ¿no? Que en algún momento se pare y conecte con la gente que lo está escuchando. ¿Cuántas láminas o gráficas deberá usar por intervención? No sé, a mí no me gusta eso de las láminas. Y me acuerdo de Madrazo en el debate que yo estuve, que se le cayó un papel y se desapareció. Hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que hablarle a los ojos a la gente. ¿Le diría que controle el movimiento inquisidor de su mano? El movimiento de las manos tiene que ser muy ligado a lo que estás diciendo, a la pasión. ¿Y a mí qué le aconsejaría? Yo creo que un poquito de autocrítica no le caería mal. No puede ir así como voy derecho y no me quito, como si no fuera responsable de los problemas que hay en el país. ¿La amenaza le servirá? No, no. ¿Margarita dirá que la Mara está triste? No sé, no sé. Yo creo que Margarita pues, también, o sea, quiere ser presidenta y trae su programa de gobierno. ¿Le convence? Mira, yo soy parte del frente, estoy con el programa que encabeza Ricardo Anaya. ¿Y el Bronco? ¿Sabes qué? Yo con el Bronco ni siquiera... O sea, me parece una deformación de esta campaña electoral. Tragaluz, con Fernando del Collado, este lunes, 20:45 horas. Actualmente el jitomate se considera el segundo vegetal más importante en el mundo después de la papa. Regresamos al último bloque. Estamos hablando de Estado de Derecho. ¿Y ahora qué? Pues ¿y ahora qué? Que ahí viene el debate. En minutos viene el debate. Y entonces sí quiero... Todos los candidatos les encanta decir Estado de Derecho, que es nuestro tema de hoy. Pero ninguno desarrolla absolutamente nada. Es muy bonito decir Estado de Derecho. Suena muy padre decir Estado de Derecho. Sí. Las organizaciones civiles piden Estado de Derecho, los empresarios piden Estado de Derecho. Habla del Estado de Derecho. Pero yo no oigo en el debate público, en las elecciones, nada de lo que hemos hablado aquí. No. Ni siquiera sé si alguien en esos equipos está pensando eso, ni siquiera parece una preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué siendo un problema tan fundamental, como estoy seguro que quien ha oído pasa todos los días, la política de repente quiere huir de eso o no lo pela? Y no sé si lo van a pelar en unos minutos, ¿eh? Yo creo que en el fondo es el Estado de Derecho un problema técnico.
La gente cree que puede construir normas, que puede crear capacidades, como por una intuición, por una alegría, a veces algunas ONGs de muy buena fe, que es un problema de voluntad, de voluntarismo, vamos a echarle ganas y esto se va a transformar. No, eso no es así. O se sabe hacer lo que se tiene que hacer y se conocen las consecuencias, los procesos, las normas, las relaciones, las capacidades de quienes van a hacer, o no se pueden hacer las cosas. Y ese me parece que resulta, voy a usar esta expresión, muy poco sexy a veces, tener que entrar ya a mover el Estado de Derecho, porque sí hay que decir la norma 8, la norma 32, el proceso 45 para empezarlo a organizar. Y eso, insisto, requiere capacidades técnicas, no es algo que venda. Si yo en este momento entráramos a una materia concreta de estos que hemos hablado, narcotráfico, y les empecé a decir, miren, yo creo que fue esto, yo creo que la persona apaga la televisión. ¿Por qué? Porque va a tomar un rato largo de decir artículo 8, fracción tercera en relación con el 8, con el reglamento, con la NOM. Eso hay que hacerlo. Pero lo que es increíble es que la gente sí sabe que tiene un problema de seguridad. Por supuesto. O sí sabe que tener un juicio familiar puede ser terrible, ¿no? Sí, claro. Entiendo que hay una parte técnica y la gente sabe que es maltratada en el trabajo y que lo laboral importa y que fuera mejor y más sencillo. Es decir, pero yo creo que esa es una parte de vida cotidiana, ministro, sí. Que de repente no atacan, ¿no? Pero nomás déjame terminar esta idea. Un segundo. Pero esa es la parte que justamente a mí me parece que una responsabilidad política en el sentido serio es tomarse en serio el Estado de Derecho y decir, a ver, por eso yo decía, hagamos un silencio y empecemos a decir qué es lo que no está bien organizado. No es divertido, no es sexy, no es para las personas, para que estamos en el derecho es divertidísimo esto, como para los químicos será lo suyo y los físicos y los ingenieros y cada cual está en lo suyo. Pero trabajar eso ya en serio sí se requiere sentarse, pensar, etcétera, y después proponer. Y eso en un proceso de campaña yo creo que no tiene, a pesar de que el problema de fondo no solo esté ahí, sino se sigue incrementando. Claro. A ver, totalmente de acuerdo. Si en lugar de Estado de Derecho hablaran de cosas mucho más concretas, estaríamos mejor. Yo diría, a ver, para cada política pública, para cada, digamos, si pudieran ustedes comprometerse a responder, ¿quién va a hacer qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo se va a evaluar? En salud, por ejemplo, pongamos el ejemplo. Si un candidato hoy dice, si yo voy a dar salud tal y cual, ¿tú qué preguntarías? Tuberculosis, o si usted le diagnostican tuberculosis y está en esta condición, ¿a qué hospital va a ir? ¿Qué médico lo va a atender? ¿Con qué recursos lo va a atender? ¿Cuál debe ser el pronóstico y cuál debe ser el resultado? ¿Y qué derechos voy a tener si algo malo me pasa? ¿Y con quién voy a ir si esto no funciona? Si pudiéramos empezar a responder a algunas preguntas con esta nitidez, entonces estaríamos en una condición. Para poder hacer eso, hay que hacer todo lo que dice el ministro Cosío, ¿sí? Hay que reconstruir el sistema normativo para poder asignar responsabilidades, presupuestos, mecanismos de evaluación y mecanismos de supervisión, lo que decía Raúl en otras palabras. Si pensáramos el Estado de Derecho así y no como vamos a tener Estado de Derecho, estaríamos en un mundo completamente distinto. Pero es muy buena la propuesta. Dices, cada vez que nos ofrezcan seguridad, salud, educación... ¿Quién? Nada más dime quién. ¿Y cómo? ¿Y ¿Quién y cómo? ¿Y cuáles son mis derechos ahí? Sí, no yo. Pero, a ver, pero déjame a lo mejor hacer una crítica. También los abogados les encanta hacernos creer que esta es una ciencia oculta. No se metan mucho, esto es cosa nuestra, ¿eh? Nosotros nos reunimos en lugares un poco secretos donde solo nosotros sabemos cómo caminar un tribunal. También necesitamos un poco más de los abogados saliendo al mundo, ¿no? Y de quien litiga y quien está, ¿no? Sí, desde luego, es una frase muy usada. Vivimos en un país en el donde no se respeta el Estado de Derecho. Es la frase que más se usa, sobre todo cuando uno sale a los medios a hablar de algún asunto. No es mi caso, pero la mayoría de los penalistas de estos top 10 lo hacen constantemente, ¿no? Sí. Y el Estado de Derecho finalmente pues es que se aplique la norma, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué norma? O sea, ¿cómo se va a interpretar la norma? Cuando tú parchas un código civil que tiene 90 años, o sea, 90, y un código de comercio que tiene 130, 129 años,
O sea, imagínense ustedes, diseñaron el código hace 129 años. Creo que no había internet hace 129 años, eso nos causaría... No había teléfono, tal vez, en muchos lugares de este país. No había nada de lo que hay ahora. Son parches. Entonces, ¿dónde está el modelo original? ¿Dónde está lo que hablas tú? Perdón, usted, señor ministro. Lo que hablas tú en el ensayo que haces, maravilloso, por cierto, felicidades, de tener un paradigma que te permita tener normas que tengan una congruencia, una lógica, que estén conectadas de alguna manera. Eso electoralmente no es sexy. No es sexy, claro que no. Pero además, no solo no es sexy, sino pareciera imposible, porque si hablamos de federalismo, ¿cómo plantea un candidato a la presidencia la relación con los estados? Eso puede tener costos electorales todo el tiempo. Tremendo. Cualquier cosa que diga. Si él dice, qué sé yo, policía única, todo para mí, pues van a salir 5 o 6 gobernadores que van a decir... ¿Quién sabe? Si dice todo para allá, pues yo no sé cómo le va a ir con los partidos nacionales y la federación, ¿no? Es un problema político también de cómo se plantea y cuánto se ganan las elecciones, ¿no? No, y que sí hay una... Si uno hace el análisis, uno puede encontrar que ciertos partidos toman ciertas decisiones normativas, ¿no? Las leyes generales tienen un padre, los sistemas nacionales tienen un origen. O sea, sí ha habido propuestas de políticas públicas que son identificables. Entonces la pregunta, por ejemplo, en el caso de las policías, también hay diagnósticos ya hechos e importantes, ¿no? De eso, ¿qué es lo que van a tomar? ¿Van a centralizar el mando único? ¿Les van a dar seguridad social a los policías o no? ¿Van a cambiar su régimen laboral? Va a haber, porque el mero hecho, como se hizo, los vamos a correr y no los vamos a reinstalar y los vamos a tratar muy mal y eso no ha funcionado. Porque, por cierto, hay una cantidad de juicios laborales. Exacto. Ahí, eso ha sido una tragedia. Una tragedia. Así es. Y además los tratamos, yo creo que el ámbito laboral que peor tratamos en el país. Entonces, hay cosas importantes que hay que atacar en todos los niveles. Esos son los compromisos que deberíamos intentar, más que condiciones ambiguas de resolución. Y otro ejemplo, la fiscalía, ¿no? Parece que el problema es quién es fiscal. Pueden traer a Superman con las estructuras actuales. O sea, el problema institucional. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué van a hacer las fiscalías en el nuevo modelo acusatorio y qué estructura requieren para hacerlo? Pero eso ya lo deberíamos de saber, ¿no? El sistema acusatorio ya está, es con lo que vivimos. Pero lo que discutimos es quién va a ser el fiscal. Claro. Aunque venga Superman. Ministro. Y hay una cuestión bien interesante que decías, ¿esto se puede generar en un mundo de puros abogados? Yo creo que no. Vamos a pensar un caso que a mí de verdad me hubiera gustado verlo. Antes de entrar a discutir una constitución como la Ciudad de México, no me pronuncio sobre su constitucionalidad porque la veremos pronto, creo que las preguntas eran, ¿cómo le vamos a dar agua? No solo a los habitantes, sino a los conurbados. Son 3 estados, Estado de México, Hidalgo y nosotros, y pronto será Morelos, porque a los ritmos que vamos creciendo vamos a ocuparlo. Muy bien. ¿Cuántos litros de agua? ¿Cuál es el sistema de transporte de ciudades dormitorio? ¿Cómo están conectados los demás sistemas? ¿Qué hacemos? Lo que usted me dice es primero preguntarnos en esas necesidades y sobre eso hacer normas. Exactamente. Y es exacto. Lo hacemos al revés. Exacto. Lo hacemos al revés. Si tú hablas con ingenieros, por poner una profesión que yo respeto mucho, si le dijeras, señor ingeniero, ¿qué tenemos que hacer con los desechos de la basura? Pues mire usted, son tantas toneladas diarias, se pueden quemar, no es una mala, se pueden hacer, muy bien. Y sobre eso se construyen normas correctas, no, pero aquí es al revés. Por ejemplo, perdimos una oportunidad que a mí me parece de verdad increíble, pudimos haber generado un orden jurídico metropolitano en la reforma, cuando se hizo la Ciudad de México, que también hubiera podido servir para La Laguna, para Nuevo León, y esta parte, para Jalisco, que está tan complicado. Nada de eso. Seguimos con un modelo tradicional. ¿Cómo nos ordenamos nosotros con Hidalgo y con esto? Con convenios. De verdad, con unos convenios ahí, vamos a poder resolver. Peor. No, y va a ir a peor. Fraccionamos el poder en la Ciudad de México. Entonces, no hay una idea. Yo cuando digo derecho, no es encerrémonos en nuestras categorías, ahí los abogados. No, salgamos con las profesiones. Y sobre eso se hace la norma. Exactamente. Y eso sí tiene sentido. Claro. Pues esa es la mejor propuesta, creo. A ver si alguien la agarra. Bueno. Pero aquí ya hay Constitución. Les agradezco muchísimo a los 4. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hay que ver qué pasa en los debates, en los que vienen, y si estas agendas empiezan a ocupar de verdad algo de tiempo en quienes nos vayan a gobernar a partir del próximo año. Que la pase usted muy bien. Soy Carlos Puch.